Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces prosperar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes otra vez aquí en este podcast. Tú mereces prosperar. Y bueno, con el gusto de siempre llegar a sus países, a sus comunidades y por supuesto con un tema que aunque está eslabonado con los de los anteriores, totalmente nuevo, ¿sí? Nutriendo nuestro conocimiento y sobre todo invitándonos y desafiándonos al ejercicio. Bienvenido, José Luis, siempre. ¿Qué tal, Obed? Muy buenas tardes, días, noches para quien nos vea en el momento ahora o después. Es un gusto poder estar nuevamente aquí en este podcast, como quedamos ahora, lo haremos cada 15 días. Y realmente contento porque nuestros seguidores siguen avanzando. Apenas creo que en el anterior avisamos que eran 7,000 seguidores, hoy estamos en 7,500, o sea que ya vamos corriendo a los 8,000 y nos da mucho gusto eso. Y por eso nuestro esfuerzo por generar materiales de calidad que sean útiles para todos nuestros aprendices de sabiduría. Sí. Gracias, José Luis, por ello. Y bueno, este programa se hace a través de sus preguntas. Por supuesto, hay un tema central, pero nutren sus preguntas y por eso hoy quiero continuar o iniciar más bien con una pregunta. ¿Qué te parece, José Luis? Una pregunta que nos hicieron. Sí, así es. Y esta tiene que ver con qué es inversión o ahorro. ¿Comprar una casa o un terreno es ahorro o es inversión? Muy buena pregunta porque hay varios factores que dependen de esto. Diría yo, comprar una casa o un terreno puede ser considerado como una forma de ahorro a largo plazo, porque además del enganche que debe pagarse, el propietario pues destinará regularmente dinero al pago de la hipoteca. Y en el caso de la casa, el primer beneficio, por supuesto, es que si antes pagaba una renta, pues ya ese dinero no lo recuperaba y ahora ese dinero pues lo puede guardar a su favor. Y si fuera un terreno, pues todavía tendrá que seguir ahorrando porque probablemente va a construir una casa o uno o varios locales comerciales. Pero también puede considerarse una inversión si se compra para alquilarlo, ya que va a generar ingresos pasivos mensuales y además es un patrimonio que creará en valor o que crecerá en valor con el tiempo, aunque debo aclarar que esto no está garantizado y puede variar según la ubicación de la propiedad y el estado en que se mantenga el inmueble. También es importante tener en cuenta pues, los costos que vienen asociados como los impuestos que a veces tienen que pagar en la compra y lo mismo del mantenimiento, los seguros, en fin, todas esas cosas que van implícitas, reparaciones que pueden afectar el rendimiento neto de la inversión. Ahora, este tipo de inversión es a largo plazo, porque no son inversiones líquidas, es decir, le llamamos inversiones líquidas a aquellas que pues, podemos recuperar inmediatamente. Si tenemos dinero en el banco, pues lo podemos sacar, aunque sea a plazo fijo, bueno, pues a unos cuantos días lo vamos a recuperar. Pero estas son inversiones que pueden fácilmente convertirse en dinero, sin embargo, en este caso no. Ahora, hay un punto muy importante que quiero destacar. Fíjense bien, una casa o un terreno se convierte en un activo. Activo es algo que tenemos. Cuando se está revaluando con el tiempo o incluso, como dije, cuando no está produciendo. Pero si se convierte en un pasivo, es decir, si en vez de darnos dinero nos saca dinero, entonces esa no sería exactamente una buena inversión. ¿Sí? Eso es muy importante
Muy importante hacerlo notar. Y lo que dije también, mantenerla, porque hay gente que compró una casa tiempo atrás y ahora están en condiciones deplorables, entonces en lugar de tomar valor, se disminuyó su valor. Por eso en ocasiones las venden incluso como si fuera un terreno. Sí. Pero aunque fuera así, pues tiene un costo derrumbar todo lo que se había construido. Entonces esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Pero muy bien, adelante. Hay otra pregunta, ¿seguimos? Sí, adelante. Por ejemplo, dicen, ¿qué es ser rico y qué es la riqueza? Ok, excelente pregunta, porque hablar de ricos o de riqueza muchas veces se confunde con poder, con avaricia, egoísmo, ambición, explotación o con excesos. Para mí, y este es mi punto de vista personal, para mí ser rico, fíjense bien, para mí ser rico es cuando podemos conservar un nivel de vida digno, satisfactorio y con paz a lo largo de la vida. Y voy a contar una anécdota rápidamente que tiene que ver con esto. Una ocasión hay una anécdota, una historia de un rey que estaba triste. Entonces, pues venían sus bufones y toda la gente sus consejeros para tratar de sacar al rey de esa tristeza. Y no, hasta que un hombre llegó y le dijo, no, lo que usted necesita es ponerse la camisa de un hombre que sea verdaderamente feliz. Y entonces el rey mandó a sus emisarios a todos los lugares de su reino a buscar un hombre que fuera verdaderamente feliz. Y pues donde quiera que iban su gente, pues se encontraban con gente que sí era feliz, pero no del todo, por una causa, por la otra. Y uno de ellos un día andando por el campo vio a un hombre que sembrando la tierra, silbando ahí una música, ¿verdad? Andaba abriendo brechas sobre los surcos, ¿verdad? O abriendo surcos para poder sembrar la semilla. Estaba sudoroso, no vestía más que un calzón largo. Y entonces el emisario del rey le preguntó, oiga, ¿usted es una persona feliz? Dijo, claro que soy una persona feliz. Pero no hay algo que le quite la felicidad. No, absolutamente. Yo soy una persona sumamente feliz. ¿De veras algún problema que tenga? Ninguno. Yo aquí le abro la tierra, tengo el canto de los pájaros, tengo agua del río, tengo árboles frutales que van de comida, tengo mis animales. La verdad es que yo me siento muy satisfecho. Entonces le dice él, oiga, necesito yo una camisa de usted. Dijo, ¿camisa? Yo no uso camisas. Y esta es la sabiduría de esto que estoy diciendo, ¿sí? Gracias a la riqueza que hemos producido a través del trabajo, y no necesariamente por acumular una cantidad enorme de dinero o propiedades, nosotros podemos tener esto que digo. Es decir, ambas cosas las veo en calidad de vida a través del tiempo. Los años de tranquilidad que los recursos económicos que administro pueden garantizarme no solo a mí, sino incluso también a mis siguientes generaciones ese bienestar, esa seguridad y esa paz. A esto también se suma la riqueza humana, por supuesto. Los conocimientos, la educación, la salud, las habilidades, capacidades y todo ese cúmulo de experiencias que se poseen. O incluso la riqueza de relaciones. La familia, las amistades o las relaciones profesionales que nos proporcionan apoyo emocional, felicidad, inspiración o incluso oportunidades de negocios. Y eso lo digo por propia experiencia. También está la riqueza espiritual, la relación con Dios y consigo mismo, el sentido de propósito, la satisfacción interna que tiene que ver con el bienestar emocional y espiritual. En síntesis, desde mi punto de vista, repito, es mi punto de vista, ser rico es conservar un nivel de vida digno, satisfactorio y con paz a lo largo de la existencia, con una mezcla de estos tipos de riqueza que he mencionado. Ese es mi punto de vista. Genial, genial. ¿Qué te parece? Vamos a otra pregunta que tiene un contexto muy interesante, muy, muy interesante. Mientras la busco. Ok. Ahorita te lo... Dice, alguien nos escribió, dice, Jesús dijo que no debemos preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos ahora o en el futuro.
Porque el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, ¿sí? Sino que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué opinas de este texto, de este concepto? Pues es una excelente pregunta, definitivamente, porque pues esta es una de las cosas que cada uno de aquellos que somos cristianos, yo soy cristiano, que pues que conocemos perfectamente. Pero hay algo que quiero decir. No puedo responder de forma breve a esta pregunta, porque es una pregunta muy amplia. Requiere literalmente de un podcast completo y sin duda que hablaré de ello más adelante. Ya, ahora sí, como dicen, ya lo tengo en el radar. Perfecto. Es muy importante, porque esto es todo un tema. Lo único que puedo decir es que prevenir es de sabios. Y la pandemia nos demostró precisamente que tener un fondo de emergencia no debe ser una opción, sino una obligación para enfrentar a lo jamás imaginado como nos sucedió a todos. Algo que nos demostró este evento fue la fragilidad financiera de millones de personas, porque durante este tiempo muchas actividades comerciales se redujeron drásticamente. Nadie supimos lo que iba a durar. El tiempo incluso se extendió. Hubo negocios que cerraron. Otros no lo hicieron, pero cancelaron puestos de trabajo y se perdieron empleos. A otros les redujeron el sueldo. Muchos redujeron drásticamente su nivel de vida. Tuvieron que irse a vivir con un familiar, tal vez sacar a sus hijos del colegio, dejaron de pagar sus deudas. Pero a la gran mayoría se les olvidó. No aprendieron la lección y volvieron a los malos hábitos en sus gastos. Por eso es clave tener un colchón, el fondo de emergencias, guardar en tiempo de vacas gordas para tiempos de vacas flacas, como lo dije la vez anterior. No tiene que haber una emergencia para hacerlo, hay que tenerlo en caso de una enfermedad, un accidente, la pérdida del empleo o incluso para la reparación no planeada del auto o la televisión. Y cuando menos, tener para vivir durante 6 meses en caso que durante ese tiempo no hubiera ingresos. Pregúntense, ¿cuánto tiempo podrían seguir manteniendo su nivel de vida si tuvieran una emergencia? ¿O durante cuántos años vivirán con dignidad el resto de su vida después de que se jubilen? Por eso es importante el presupuesto para poder ahorrar. Por eso. Ahora bien, dentro de esto que estoy hablando, hace no sé, 10, 12 podcasts anteriores, o tal vez más, yo hablaba de todas las personas que vienen de Venezuela. Sí. Y entonces, esta gente, miles de personas, de Venezuela, de Honduras, de Ecuador, de Haití, de todos lados, miles de personas, los trenes que le llaman la bestia acá, cargados de miles de personas, muchas de esas personas, cientos, tal vez miles de esas personas son cristianas. Y entonces yo digo, ¿qué no habrán buscado el reino de Dios, su justicia? ¿Y por eso viven en situación? No, lo que pasa es que a veces no vamos al fondo y por eso no alcanzamos a comprender lo que esto significa. Entonces, creo que es muy importante que cada uno de nosotros veamos lo que Jesús enseñó, pero analizando a la profundidad como nos gusta hacerlo aquí. Entonces, por eso es importante un presupuesto, porque ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Por qué razón? Porque nos da información, saber cuántos ingresos vas a tener cada quincena o en el mes, cuánto vas a gastar de eso y luego comprobarlo. La clave está en que si ganan 10 pesos, vivan con 9. Ahorrar cuando menos el 10% de sus ingresos, fue lo que dije la vez anterior, significa pagarse a sí mismo primero. ¿Y cómo pueden hacerlo? Organizándose, ser conscientes de cómo utilizan sus ingresos, pagar sus deudas si las tienen. Eso, por ejemplo, ya es ahorrar, ya que van a disponer de mayores recursos al dejar de pagar intereses y otros cargos más, porque aunado a eso, también tendrán que pagar el impuesto. Y cuando las deudas sean eliminadas, ese dinero lo pueden enviar al ahorro, porque el ahorro es el fundamento
de su futuro financiero. Si gastan de más o tienen deudas, le están restando seguridad a su futuro financiero y se podría pagar muy caro. Pero con el ahorro están beneficiando sustancialmente su futuro financiero. Hay quien va a escuchar esto y no va a actuar, porque solo viven el hoy. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No están interesados en lo más mínimo en su bienestar financiero. Pues esa sería un poco la respuesta. Como te digo, este es un tema amplio que lo trataremos después, pero Claro. si entramos al tema, Perfecto, perfecto. ¿qué te parece? Ok. Muy bien. Bueno, cuando preparo los temas se me vienen tantas ideas, tantas cosas en la cabeza, que obviamente pues tengo que ir reduciendo ciertas cosas. Estructurando. Sí, porque si no aquí nos podríamos seguir de frente durante muchas horas. Hay mucho que decir y afortunadamente tenemos la oportunidad de hacerlo a través de cada podcast. Pero yo quisiera iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Transformarían para bien su futuro financiero si hoy decidieran tomar acciones decididas a favor de sus finanzas? Claro que lo transformaría. ¿Pero qué se requiere? Tomar acciones decididas. Por eso hoy voy a hablar de otra de las columnas de la libertad financiera, que es justamente de la inversión. Todos sabemos lo que son los propósitos de Año Nuevo, ¿cierto? ¿Cuánta gente al principio del año pasado tuvo como propósito mejorar sus finanzas? Tal vez salir de deudas, ahorrar, iniciar un negocio propio, hacerse de un bien o cualquier otro. E incluso a principios de este año, que todavía no acaba. Pero en el anterior y en los anteriores, ¿qué pasó con el tiempo? Los propósitos quedaron olvidados porque desconocen que además de esto hay que dar un paso decisivo, construir una visión clara del objetivo que se quiere lograr junto con los planes de acción. Les pregunto, ¿podría alguno de ustedes construir la casa de sus sueños sin tener un plano en el que se especifiquen todos los detalles de la casa que desean habitar? Sería un absurdo construirla sin este paso previo, ¿cierto? Pero hay gente que lo hace y obviamente pues lo que construye es un simple cuarto para vivir con otro cuarto encima, al que no le hacen escalera por fuera, cuando se ve viento se mojan, le ponen un techo, es decir, sin ninguna planeación. Por eso es importante esto que estoy diciendo, porque en esto consiste una visión personal. Tiene como propósito definir el futuro que se desea lograr. Su propósito principal es proporcionarnos una imagen inspiradora de lo que se aspira en el largo plazo, que además actúa como una brújula que guía y dirige nuestras acciones, esfuerzos, tiempo, recursos, energía y prioridades hacia ese futuro que deseamos alcanzar, proporcionándonos un sentido claro de propósito y dirección. Si volvemos a observar esta lámina, nos ilustra las columnas de las que he estado hablando en los podcasts pasados, donde podemos ver que en la parte superior está la imagen de lo que se puede lograr cuando edificamos las columnas que soportan la visión de la libertad financiera. Si la observamos con detenimiento, cuando éramos niños y en las nubes podíamos encontrar mil y una imágenes que creábamos en nuestra imaginación, podemos ver que lo mismo representa esta imagen. A la distancia, hay figuras que representan nuestra casa, la vida familiar, los momentos de ocio, la seguridad económica, el automóvil que deseamos y cualquier otra cosa que podríamos definirlas claramente y traerlas a la realidad. Pero el fundamento solamente es posible cuando hemos cada uno de nosotros edificado estas bases claras que hemos estado estudiando. Así que regreso a la columna de la inversión. Pero antes voy a definir lo que significa esta palabra. Invertir es la acción de asignar dinero, recursos o tiempo a una actividad o proyecto
con la expectativa de obtener un rendimiento o ganancia en el futuro. Desde el punto de vista financiero, se puede invertir en acciones, fondos de inversión, bienes raíces y en otro tipo de instrumentos. Pero no voy a hablar sobre esto, no voy a hablar sobre este tipo de inversión, sino que en este podcast voy a mostrarles una inversión muy importante y fácil de aplicar en su vida diaria. Y es la importancia de invertir en ustedes mismos. Lo que significa dedicar tiempo, recursos y esfuerzo a actividades y prácticas que mejoren su bienestar, habilidades, conocimiento y desarrollo personal. Es una inversión que en su futuro va a tener un impacto positivo y, por supuesto, en su prosperidad, pero también en otras áreas de vida. Y esto es muy importante porque si nosotros hablamos de áreas de vida, podemos hablar de la salud, podemos hablar de la familia, podemos hablar del ocio y la recreación, podemos hablar de la vida espiritual, de la espiritualidad, de la religión, podemos hablar del trabajo, en fin, diferentes áreas de vida que son importantes en nuestra vida, en nuestro crecimiento personal. Y si lo analizamos, nos daremos cuenta que todas estas áreas están soportadas, nos gusten o no, lo aceptemos o no, por el área económica. O sea, hasta la gente que trabaja y no tiene los ingresos suficientes, no tiene la concentración para hacer un buen trabajo. Tampoco tiene para salir con su familia a distraerse, tiene incluso que trabajar los fines de semana para poder hacerse de mayores recursos. Por supuesto, todo tipo de tentaciones están frente a él. ¿Por qué? Porque tiene carencias. Por eso es importante esto que estoy diciendo. Y al respecto, Salomón enseñó, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y con ello estableció que hay una conexión directa entre buscar enseñanzas, consejos, guía o corrección, la pasión por el aprendizaje y la educación en la búsqueda de la mejora continua y de la sabiduría, y la guía y el conocimiento que otros pueden ofrecer. Porque, por supuesto, si queremos instruirnos, pues obviamente siempre vamos a instruirnos a través de otros. Pero hay algo más que es necesario sobre lo que Salomón enseña. ¿De qué sirve el precio, que quiere decir el dinero, en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Y en esta frase, él presenta a la sabiduría como un bien valioso que puede ser adquirido para aprender de ella por alguien que tiene los recursos necesarios, lo que domina el precio, pero como no tiene entendimiento, no lo comprende, porque carece de juicio y sensatez para aplicarla de manera efectiva y sensata, porque es necio. Una persona entendida es alguien que sabe distinguir, conocer la diferencia que hay entre una cosa y otra. Por ejemplo, así como entender y hablar otro idioma nos abre las puertas de la comunicación con una persona de otra nación, captar las distinciones de los principios financieros que Salomón enseña nos permite entender lo que antes estaba ciego para nosotros. Esto me hace recordar una ocasión al final de un seminario que impartí hace tiempo sobre educación financiera, hace mucho tiempo, y alguien me dijo, lo que he aprendido en ese seminario me confrontó con la forma en que he utilizado mi dinero y ha transformado totalmente mi forma de pensar. Me hubiera gustado que esto me lo hubiera enseñado 30 años atrás, pues si hubiese conocido y aplicado estos principios financieros desde entonces, ahora estaría en una posición económica mucho mejor en mi vida y en mi negocio. Lo tomé del hombro y le dije, pero no hubiera podido hacerlo. ¿Por qué no?, me preguntó. Las enseñanzas financieras que nos compartió fueron tan claras e impactantes que me han hecho ver las cosas con una nueva visión y me han despertado el hambre por aprender todo sobre ese tema. Porque si 30 años atrás lo hubiera sabido, mi situación económica hoy sería totalmente diferente. Sin duda que eso hubiera sucedido, le dije, pero en ese tiempo no habría podido enseñárselas.
porque tampoco sabía lo que hoy sé del tema financiero. Me tomó muchos años de inversión en tiempo y dinero para aprenderlo de quienes ya lo habían logrado y aún continúo haciéndolo. Y esto que acabo de decir es muy importante. ¿Por qué razón? Porque por ahí leí una ocasión que decía, la gente paga más por divertirse, por entretenerse, que por instruirse. Y esta es una realidad. Si nosotros no somos capaces de invertir, fíjense bien lo que digo, no gastar, de invertir en cómo adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos, por supuesto que nos quedaremos obsoletos. Y esto es como el contador que un día se recibe, sale de la universidad y no vuelve a estudiar nada más. ¿Qué pasa con el tiempo? Se queda obsoleto. Lo mismo pasa con un abogado, porque las leyes van cambiando. Lo mismo pasa con un médico. Tiene que estarse actualizando porque hay nuevas técnicas, nuevos descubrimientos. Entonces, de la misma forma, nadie va a avanzar en su área financiera o en cualquier otra área de vida basado en sus propios conocimientos, recursos y experiencias. Ese camino es largo, es lento y no garantiza la prosperidad. Por eso, insisto, es necesario invertir en uno mismo. Hacer uso del conocimiento de otros, porque esto va a llevar a lograr mejores y mayores resultados en menos tiempo y con menor esfuerzo. Esto es como cuando empezamos a utilizar la computadora, el ordenador, la PC, como se le nombra en diferentes países. ¿Qué sucedió? Nos facilitó la vida. Sí. Totalmente. Yo recuerdo cuando tuve la primera computadora en mi oficina. Y antes todo se hacía a máquina. Y luego había que estarle corrigiendo cuando te equivocabas. Y luego metías un papelito para que volviera a impactar la letra. Y el papelito dejaba la letra blanca, entonces ya lo borraba. Y ahora aquí todo se podía borrar, regresar, corregir. No había que volver a hacer las cosas porque ahí mismo se hacían todas las correcciones. Pero, ¿qué sucede? Hay quien se quedó atrás en el tiempo y siguió todavía utilizando los viejos métodos. Entonces, esto es importante por eso, porque cuando nosotros aprendemos y nos estamos actualizando, porque contamos con un mentor, eso nos va a ayudar, Obed, a poder avanzar más rápido en la vida. Ahora, no solamente quizás hay que contar con uno, podemos también contar con varios mentores cuya función pues es ofrecernos orientación, apoyo y consejo cuando queremos avanzar en nuestro desarrollo personal, profesional o espiritual. Su función es llevar al discípulo por la senda del aprendizaje, entrenarlo en diferentes áreas para que mejore competencias específicas y combine habilidades, conocimientos y actitudes a favor de sus objetivos. ¿Por qué puede hacer esto? Porque él ya ha recorrido antes el camino, sabe qué hacer y qué no debe hacer ante ciertas circunstancias de forma más rápida y segura. Sabe cómo enfrentar con eficiencia, con serenidad y sabiduría los obstáculos y desafíos que siempre están presentes cuando se quieren lograr importantes objetivos. Porque cuando esto se desconoce, ¿qué sucede? Nos lleva a perder tiempo y dinero por errores propios de la novatez. Y esto es como quien pone una empresa. ¿Qué sucede? Pues va cometiendo muchos errores. Y hay quien fracasa incluso en su empresa. ¿Por qué razón? Porque le faltaba el conocimiento, le faltaba la experiencia. Yo lo veo en mi propia, ahora sí que en mi propia experiencia, valga la redundancia. Yo ya cedí la dirección de mi empresa, o de nuestra empresa, la empresa familiar, se la cedí a mi hijo. Pero, pues, obviamente, contra 30, 40 años de experiencia, contra él unos pocos años de experiencia, pues hay muchas cosas que aprender. Sí. Entonces, hay que implantar sistemas, hay que hacer cosas, porque si eso no sucede, obviamente se entraría en conflictos. José Y Luis, esto es lo que hace un mentor. perdón,
te interrumpo. Fíjate que en la mañana, con relación a lo que estás diciendo, escuché a alguien que dijo, la verdad es de que estamos inquietos porque todo lo que estamos viendo de IA, toda la inteligencia artificial, puede sustituirnos a las personas. Sin embargo, otra persona con quien estaban entrevistando dijo, no, no se inquieten de eso. No se inquieten de eso, más bien inquiétense porque puede venir una persona, no va a sustituir a personas, sino que va a integrar a personas que sepan manejar bien esas aplicaciones. Eso sí nos puede inquietar eso. Vienen personas que vengan muy preparadas para usar mejor que nosotros una aplicación de este tipo. Exactamente. Y has dicho algo muy interesante, Obed, porque yo uso la inteligencia artificial. Yo uso la inteligencia artificial para preparar mis temas. Es muy interesante. Claro. Diría que la inteligencia artificial, en ella tengo una gran cantidad de mentores, porque tú les haces preguntas y te las responde. Las que quieras, las que quieras. Te hace todas las preguntas. Si yo le dijera ahorita, quiero hacer un libro que se titule ¿Cómo desarrollar el carácter? Dame, por favor, un índice y el título. Y me da el título y me hace el índice. Sí. Así de fácil. Imagínense. Sí. Por eso tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que invertir en nosotros mismos. Tenemos que buscar a nuestros mentores, porque un mentor nos ayuda a establecer y definir metas claras y además cómo desarrollar el plan de acción. También nos ofrece recursos, nos da recomendaciones, nos inspira a desarrollar el potencial personal. Yo recuerdo a quien fue mi mentor allá, que he hablado muchas veces, el ingeniero Abel Medina Montalvo. Muchas de las cosas que hoy poseo, muchas de las habilidades que he desarrollado, fue gracias a esa guianza, a esa mentoría que él me dio. Un hombre que inspiró mi vida y que me llevó por caminos que nunca imaginé. Y gracias a eso podía decir que hoy estoy aquí. Es decir, un mentor nos brinda espacio para compartir las preocupaciones y dudas. Fomenta nuestro autoconocimiento, nuestro desarrollo personal, nos ayuda a identificar fortalezas y debilidades y a trabajar para desarrollarnos integralmente. Es decir, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo espiritual, como en lo emocional. Y actúa además como un modelo a seguir. Nos da ánimo y nos motiva, especialmente cuando hay momentos de dificultad o incertidumbre. Y hay un aspecto aquí muy importante que se debe reconocer. La mayoría de la gente, Obed, que ha prosperado, se debe a que ha reconocido la necesidad de tener uno o varios mentores. Sí. Y esto es algo que hicieron, los buscaron, los convirtieron en una fuente de sabiduría e inspiración. Y en ese grupo me incluyo yo. Y yo también. Y yo también. Sí, porque sin duda un mentor es como dije, es la forma más rápida, segura y fácil de conseguir lo que se desea. Es buscar cómo aprender de los mejores. Porque aprender solo lleva demasiado tiempo y además no funciona. Yo recuerdo un hombre que me decía en una ocasión, yo me hice solo. ¿Perdón? Sí, yo no le debo nada a nadie, yo me hice solo. Dije, bueno, y cuando naciste te alimentaste solo, te cambiaste el pañal solo, te bañaste solo. Entonces se llama arrogancia. ¿Sí? Se llama arrogancia. Y hay mucha gente que piensa que ellos no han necesitado de nadie, cuando en realidad hay gente que ha sido nuestro mentor, incluso sin siquiera exactamente que lo supiéramos de manera indirecta. Sí. Entonces, hacer las cosas por sí mismo toma demasiado tiempo, o incluso nunca se aprende. Y en el trayecto entre la situación actual y una futura posición económica saludable, hay muchos tramos que se deben recorrer en los que hará falta alguien que nos enseñe, alguien que te enseñe, porque tú solo siempre te quedarás corto en una actitud, en una aptitud, en un don tal vez, en un talento no desarrollado, en un hábito, en una técnica o en una estrategia que simplemente pues no se puede conocer. Entonces, el camino más fácil para prosperar es aprender directamente
y lo vuelvo a repetir, de quienes ya han logrado lo que ustedes quieren lograr. Porque una idea aprendida de ellos puede ahorrar dinero y años de trabajo. Y yo lo he vivido, ya lo he contado en algunas experiencias. Dinero que me he ahorrado por algo que aprendí de uno, por un mentor, por alguien que escogí para que fuera mi mentor. Y luego el costo está a la medida de un libro, por ejemplo. Exacto, ¿no? exacto. Todas las cosas que he aprendido, no nací sabiéndolas. ¿De dónde las adquirí? De los libros, de los audios anteriormente, de los videos ahora, de los cursos, de los seminarios. He invertido, pero todo eso que he invertido me ha sido retribuido. Entonces yo te pregunto, ¿quién es tu mentor, tu héroe o tu heroína? Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo del que les he hablado en podcasts anteriores, dijo, si me dices quiénes son tus héroes, te diré cómo te va a ir en la vida. Fíjate qué frase tan interesante. Sí. Si me dices quiénes son tus héroes, te voy a decir cómo te va a ir en la vida. Justamente hoy leía una noticia de alguien que está en prisión, quienes sus héroes son los narcotraficantes. Y entonces, qué terrible historia, él cometió una serie de delitos para llegar a la prisión y conocer ahí gente A sus héroes. de esta índole, a sus héroes, para demostrarles que él era capaz de trabajar para ellos. Qué terrible cosa, ¿no? Así es. Por eso Salomón dijo, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y hay otra versión, hay varias versiones, ¿verdad?, de la Biblia, que dice, anda con sabios y te harás sabio, júntate con los necios y te meterás en líos. Y con esto hizo ver que las personas tienden a adoptar las características, conocimientos y comportamientos de aquellos a quienes admiran y con quienes pasan más tiempo, por la influencia positiva, el aprendizaje y las experiencias compartidas. Y por eso enfatiza la importancia de elegir cuidadosamente con quién se pasa el tiempo, ya que eso va a tener un impacto significativo, positivo o negativo, en el desarrollo personal y profesional y en la adquisición de sabiduría. Ahora, pasar el tiempo con alguien que puede aportar a nuestra vida no necesariamente es hacerlo personalmente. Y aquí les comparto mi experiencia. Por ejemplo, yo soy cristiano, sigo las enseñanzas de Jesús, las escudriño desde la raíz del lenguaje original para comprenderlas a profundidad y ponerlas en práctica. Lo mismo hago con las enseñanzas de Salomón, en las que hasta ahora he basado principalmente mi enseñanza, e igual con las enseñanzas de otros héroes de la antigüedad que también se muestran, que también aparecen en la Biblia, como fueron José, o Josué, o David, o Daniel, o Pablo el apóstol, en fin, hay muchos personajes de los que uno puede ir aprendiendo, tanto de sus errores como de sus virtudes. A través de YouTube, fíjense, y esto ya lo he contado otras veces, a través de YouTube durante la semana, mientras me baño y arreglo, escucho audios de gente como Bob Proctor, Joe Dispenza, Nazaret Castellanos, Marian Rojas Estapé, Greg Braden, John Maswell, Bruce Lipton y otras personas más, nombres que seguramente no les son familiares a ustedes, pero a quienes también he convertido en mis entrenadores. Casi toda la gente pasa ese tiempo sin escuchar algo productivo. Esto es común. ¿Quién está pensando, ya voy a meter a bañar y luego me voy a arreglar y voy a rasurar y voy a peinar y, en fin, lo que tenga que hacer? Y ahorita voy a escuchar un audio que me edifique, que me enseñe algo. Eso yo lo hago. Y si sumara las horas de escucha de cada semana, y si ustedes lo hicieran, sumarían semanas, literalmente, semanas de estudio en un año. Otra cosa que hago es que cuando oigo un tema que tiene puntos de interés, es decir, lo estoy escuchando nada más, o alguna enseñanza profunda en la que necesito reflexionar, grabo la pantalla en mi teléfono para luego volverlo a escuchar
sentado en mi escritorio y en mi computadora, como si fuera una alumna en clase, para tomar nota de todos los puntos claves en los que quiero profundizar. Podría decirles que todos los días voy a la escuela, a mi propia escuela. Esto es algo que hago todos los días, porque todos los días me baño, salvo que un día no me baño, a lo mejor no lo hago, pero todos los días me baño, todos los días sigo este ritual. Y todo lo que escucho, repito, Beth, Sí. de todo lo que escucho, hago la grabación, después ya me voy a mi laptop, busco otra vez el archivo, lo vuelvo a escuchar, y ahora sí, como si fuera un alumno, a tomar notas, que me van a ser útiles para esto que hacemos todos los días. Sí, por supuesto. ¿Cómo ves? Excelente. Yo creo que hace rato dijiste que quedan obsoletas y de verdad todas las carreras profesionales, está comprobado, 2 años después queda obsoleto. Así es. Entonces, esto es imperante. Tiene uno que estar haciendo espacio todos los días para formarse. Y es muy interesante lo que acabas de decir por esto. Voy a ver si recuerdo cómo estaba el asunto. Desde que la historia se empezó a escribir, hasta el año 1900 de nuestra era, se duplicó el conocimiento. Ok. Fíjate, antes de Cristo y después de Cristo hasta el año 1900 se duplicó O el sea, se conocimiento. aceleró al 100%. Se duplicó, sí, se fue al 100%. En 1930 se volvió a duplicar el conocimiento. Actualmente se dice que el conocimiento se duplica cada 2 o 3 años. De tanta información que sale, y que ahora en un teléfono, lo que antes existía en una biblioteca que era un edificio enorme, ahora en un teléfono lo tenemos a la mano, de cosas que incluso no existen en los libros de la biblioteca. Sí. Esa es la forma en que el conocimiento se está multiplicando. Entonces, como tú dices, si no invertimos en nosotros, nos quedaremos obsoletos. Sí. Yo siguiendo la recomendación de Pablo el apóstol, que dijo, escudriñalo todo y retén lo bueno, pues eso es lo que hago. Escudriño todo es todo, no soy selectivo, no, esto no, porque esto no va con mis ideas. No, puedo encontrar una buena idea. Claro, si veo que hay suficiente material, por una idea tampoco voy a invertir todo un tiempo para leer un libro. Pero lo escudriño todo, fíjate bien. Sí. No leo, hay una gran diferencia entre leer y escudriñar. Por eso yo hablo de que cuando escucho algo, luego vengo, escucho y reflexiono, investigo, o sea, lo escudriño Ok. y retengo lo que es bueno para mí. Ok. Sí, es un análisis lo que haces Exactamente. después. Ok. Exactamente, o sea, no es como, ya dijo esto, yo lo tomo y lo creo. Luego que él dice algo distinto, también lo creo. También aquel, pues al rato no tengo mis propias ideas. Identidad. Sé en lo que creo, sé Ok. cuáles son mis creencias, pero hay cosas que enriquecen lo que creo. ¿Sí? Y entonces tomo esas partes para enriquecer también lo que comparto. Alguien dijo, la gente exitosa en cualquier área es experta en esa área. Y tenemos que ser expertos. Sí. Como padres tenemos que ser expertos en la educación de nuestros hijos. Como líderes espirituales tenemos que ser expertos en lo que enseñamos. Como líderes de empresa tenemos que ser expertos en nuestro negocio para hacerlo exitoso. De hecho, José Luis, también vi en la mañana ayer que está comprobado, como estudio, comprobado, que si dedican 20 minutos diario por 3 años a una materia, se hacen especialistas Correcto. en algo. Correcto. Entonces, sin ir a la universidad, claro que en la universidad ya hay un enfoque y hay una estructura de estudio, pero esto está muy padre porque si alguien quiere tener un oficio o técnica de algo, en 3 años se vuelve un experto. Correcto. Y mira, quiero decir algo. Carlos Slim tiene en internet, no sé, 100 cursos Sí, de diferentes temas, de todo, de lo que quieras, relacionados con el trabajo, gratuitos. Y al final te dan un certificado. eso No no cuesta sabía. nada. No Ok. cuesta absolutamente nada. Ahora, hay otra cosa que también hago, hablando de lo que veo en las mañanas. Yo selecciono un tema, lo que tú decías ahorita. Yo selecciono un tema. Yo digo, a ver,
esta semana quiero escuchar acerca de, vamos a hablar, el tema que estamos hablando ahorita, de invertir en sí mismo. Pues pongo en YouTube, invertir en sí mismo, y me pongo a buscar todos los temas que salen, los empiezo a escuchar. Me dan ideas. Esas ideas yo las reproceso, las veo desde mi perspectiva, así las ofrezco. Genial. Hoy quiero aprender acerca de salud financiera, pues pongo salud financiera o educación financiera y salen cientos de artículos. Sí. Sabes, venía Sí. platicando con nuestro ingeniero aquí, hola, que en 3 años, dicen los especialistas en inteligencia artificial, que tú le vas a poder decir a tu ordenador o a tu televisor, arma una película con estas características. Correcto. O arma un tema, pero ya en video, documentado. Digo, Correcto. esto se podría hacer una locura, sentir una locura, pero va a ser realidad. Entonces nos da la facilidad y ahora sí, como decías, se dobló al 100% el conocimiento. Yo creo que se va a cortar poco a poco el tiempo. Así es impactante. Entonces, ahorita con la inteligencia artificial, todos aquellos que enseñan deberían de hacer de esto una herramienta. Porque Perfecto. dije hace rato, quiero escribir un libro sobre este tema, ¿qué tema me sugieres? Y me da 10, 15 temas. Títulos, perdón, 10, 15 títulos. Y luego le digo, ahora dame un índice, y me da el índice. Y luego si yo tomo el índice y digo, a ver, en este índice que me diste, ¿qué material puede haber? Y me desarrollo un material. Claro que sería algo muy, diría yo, muy frío. Muy frío, sí. Muy frío. ¿Por qué? Porque hay una cosa el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. También eso es importante Sí. entenderlo. Entonces, lo que aquí tratamos de hablar es que haya sabiduría. No solamente que la gente sepa algo más Sí, porque acerca de lo que estamos hablando. Exacto, porque la inteligencia artificial no va a tener empatía. Correcto. Y esto que dices de la sabiduría, pues también tiene que ver con un estado espiritual de la persona. Exacto. Y yo lo veo por lo que me dice. Y entonces, de acuerdo a lo que me dice, digo, a ver, esta frase me sirve, la tomo, pero yo ya desarrollo desde el punto de vista de la sabiduría lo que quiero transmitir. Genial. Entonces, volviendo al tema, es cierto, ser un hábil y exitoso administrador de nuestras finanzas no es cuestión de una plática o de un podcast, requiere de constante aprendizaje y toma tiempo, práctica, equivocaciones e incluso fracasos. Pero las habilidades que se adquieren se quedan en nosotros para el resto de nuestra vida. Entonces les pregunto, cuando ustedes ponen sus podcasts o su TikTok, ¿verdad? O Instagram o lo que sea, ¿a quién escuchan? ¿De quién aprenden? ¿Quién influencia su vida con sus conocimientos y sabiduría? Si hicieran una lista de lo que han aprendido y puesto en práctica en el último año y los resultados que obtuvieron, ¿qué tan grande sería? Tangiblemente, ¿cuáles han sido sus resultados? ¿Han distinguido lo que antes no habían logrado distinguir? Estas distinciones los han llevado a crecer, a ver lo que otros no ven y a conducirse con entendimiento. Es importante. Por eso Salomón dijo, el camino de la vida va hacia arriba para el entendido. Como diciendo, va avanzando de manera exitosa para quien es entendido. Porque una persona con entendimiento adquirirá sabiduría, discernimiento y experimentará, por consecuencia, un progreso constante y ascendente en su vida. En todas las áreas, con progreso personal y profesional, con mejora continua, con crecimiento espiritual, viviendo una vida plena y significativa, con éxito y prosperidad. Por el contrario, el necio, aunque tenga ante su vista y a su disposición toda la sabiduría, no puede hacer uso de ella debido a su falta de entendimiento. Porque no tiene en su programación mental la estructura necesaria para utilizarla, pues su falta de juicio y prudencia no le permite aplicarla. Ahora, hay otra enseñanza, que también nos da Salomón sobre esto, con la que contrasta las acciones sabias de las acciones necias. Cuando dijo, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Fíjate, me encantan estas
estas metáforas que utiliza Salomón porque tienen enseñanzas muy profundas. En estas enseñanzas específicamente, él utiliza la mantequilla como una metáfora para mostrar la forma en que se logra algo valioso, porque en la antigüedad, además de ser considerada una fuente importante de nutrición, la mantequilla era considerada un producto de valor. Esta enseñanza que Salomón nos comparte tiene dos interpretaciones. La primera está relacionada con el trabajo y el esfuerzo, porque en los tiempos antiguos es lo que se requería para su producción. Su proceso de fabricación era lento y totalmente manual, así que demandaba de tiempo y esfuerzo físico. Empezaba por la orina de las vacas. Después, la leche se dejaba reposar en unos grandes recipientes poco profundos, en los que pasado un tiempo la grasa de la leche se concentraba en la superficie, formando una capa de crema que se recogía y se vertía en recipientes especiales fabricados en madera o en metal. Y esos tenían una tapa y un mango con el que, accionándolo manualmente, ¿verdad? Tenían abajo una especie de cuadro para hacer el batido, batían la crema continuamente hasta que las partículas de grasa se agrupaban y se separaban del suero de la leche, el líquido acuoso que sobraba y que luego posiblemente se extraía. Y ya lista, en sótanos frescos se conservaba y se le añadía sal para conservarla todavía por más tiempo. Pero fíjate lo interesante. En resumen, la frase "el que bate la leche sacará mantequilla" da a entender que el esfuerzo constante y diligente lleva a resultados concretos y deseables, destacando además la importancia de la persistencia y el trabajo consistente para lograr metas y resultados positivos. Ahora, hay una segunda interpretación, y es una enseñanza sobre la relación que hay entre las causas y los efectos. Porque con ello, Salomón nos indica que cada acción tiene inevitablemente una consecuencia natural. Y es cuando dice, y el que recio se suena, de las narices sacará sangre. Fíjate, vuelvo a las metáforas, sí, ¿no? Sí. Porque sonarse la nariz con fuerza, digo, esto es algo médico, aumenta la presión dentro de las fosas nasales y puede romper los pequeños y delicados vasos sanguíneos de los que está repleta la mucosa nasal. Entonces, con esta segunda parte, Salomón transmite una lección sobre las consecuencias de las acciones excesivas o imprudentes en el trabajo o en las relaciones personales, en la toma de decisiones o en la forma de gastar. Y en ambas enseñanzas, metafóricamente, Salomón muestra las consecuencias inevitables de las acciones, que es algo, como dice otra frase, que lo que se siembra, se cosecha. Entonces, lograr algo valioso a través del esfuerzo y actuar con moderación y prudencia al tomar decisiones y acciones para prever consecuencias negativas es importante, pues las acciones imprudentes inevitablemente, dice él, conducirán a resultados indeseables y dañinos. Ahora, volviendo a la importancia de invertir en uno mismo, ¿por qué otra razón es importante invertir en sí mismo? Porque la mayoría desconoce que en su mente hay una cantidad ilimitada de riqueza en forma de campos de cultivo, que no pueden sembrarse y fertilizarse a sí mismos, sino que están esperando ser sembrados y fertilizados a través de las ideas. La generación de ideas, a donde quiera que volteemos, lo que veamos, ha sido resultado de una idea. La generación de ideas ha sido y sigue siendo la fuente de toda la riqueza. ¿Por qué? Porque todo lo que se produce, ya lo hemos dicho, es riqueza. Y es lo que ha llevado a muchos a ser extraordinariamente prósperos. En nuestro mundo no falta riqueza. La riqueza que Dios creó la podemos ver en todas partes. No disminuye en los tiempos malos, tampoco aumenta en los tiempos buenos. Siempre es la misma, porque nada más está transformándose. Recordemos el principio que nos enseñaron en la escuela. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahí está.
constante, abundante, permanente y disponible para todos, porque circula libremente, pero se materializa a través de las ideas. Y eso es lo que falta. Faltan ideas que permitan manifestarla y hacerla crecer. Algunos empezaron con algo muy simple, con la idea tal vez de generar recursos adicionales, ya que el sueldo que ganaban no era suficiente para cubrir todas sus necesidades, como el caso que contaba hace unos podcasts anteriores, ¿te acuerdas de Tere Casola, allá en Yucatán? Ah, claro, sí. ¿Y qué sucedió? Pues esto lo llevó a buscar otra forma de conseguir ingresos, y lo que terminaron haciendo pues fue todo un negocio, y otros terminaron haciendo con su imaginación literalmente obras de arte. Sí. Entonces, entre lo que se quiere ganar, cuando lo que alguien dice, pues yo quiero ganar, sí, pero entre lo que se quiere ganar y lo que se logra ganar, están de por medio las ideas. Y yo esto lo pongo como ejemplo en lo que es la pirámide, la estructura organizacional de una empresa. Si vemos en la pirámide, ¿quién está en la punta de la pirámide? El director general de la empresa. ¿Quién está hasta abajo de la pirámide? Pues tal vez los que hacen la limpieza, ¿no? La limpieza. Sí. ¿Sí? Entonces, si vemos acá, los de abajo, ¿qué hacen? Todo su trabajo, ¿qué es? Físico. El que está acá arriba, ¿qué hace? Todo su trabajo, Mental. ¿qué es? Mental. Es el que toma las decisiones. Y esto es así. Sí. Entonces, si se vive siempre con la presión del dinero, esto puede hacer que pasen ante sus ojos de muchas personas las oportunidades y no las vean. ¿Por qué razón? Porque están demasiado presionados por la situación económica, que no son capaces de generar ideas. Y miren, para concluir, viajando por Marruecos, en un pequeño poblado de Sazón, imagínate que vas en la carretera y ves en un árbol lleno de cabras. Ah, sí nos enseñaste la foto. ¿Sí te acuerdas que Genial. se las envié? Como si fuera arbolito de Navidad, Sí. nomás que en lugar de ver figuras navideñas, había cabras. Entonces, este hombre literalmente hizo de un árbol y sus cabras su fuente de ingresos. Porque, pues obviamente, Marruecos es un país muy turístico, la gente pasaba, que hace todo el mundo, La se foto. para, la foto, y la persona Claro. más extendía la mano, la propina, y de menos era $1, ¿no? Pero pues era una caravana de dólares. Creatividad. Sí. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido decir, voy a subir las cabras ahí para que se pare la gente y me dejen una propina? Entonces le hizo su pequeña plataforma y ahí están las cabras, Sí. el pueblo de Sazón. Sí. Así mismo también iba yo por la carretera y me encontré a una persona que a su pequeño carro, le puso arriba una celda solar. Ujú. Y con esa celda solar, una celda solar grande, con esa celda solar, pues ya tiene electricidad, ahí tenía la cafetera para hacer café, ahí tenía los sándwiches, la máquina para calentar los sándwiches. Es decir, hizo su negocio rodante. Sí. ¿Y qué utilizó? Solamente la imaginación. Sí. Esto me hace pensar en una cosa, perdón que te interrumpa. A tu equipo, a Multiplicándonos, nos diste un curso de visión integral de vida. ¿Correcto? Y hay pues yo le llamo materia, aunque es una sesión porque es fantástica, donde nos enseña lo que es inteligencia creativa. No te quiero comprometer, pero yo creo que sería un tema muy importante, porque ahorita estamos descubriendo y nos dices, todo está en la creatividad, cómo poder desarrollar algo disruptivo, innovador, hacer dinero y tal vez sin dinero, pero necesitamos algo que nos lleve a muchos de nosotros a reforzar ese conocimiento. Sí, y unido a la acción. Exacto. Porque hay una frase muy interesante que alguien lo oí decir. Dijo, le pedí a Dios que mi tierra produjera, y empezó a llover. Ok. ¿No? Una sabiduría profunda. ¿Qué quiere decir esto? Está bien. Pues yo te hago llover, pero pues tú tienes que ararla. Sí. Tú tienes que sembrar la semilla. Sí. Y estas cápsulas de sabiduría, Obed, son las cápsulas de sabiduría que a través del tiempo, de los años, de las décadas, he ido juntando y que ahora comparto. Porque frases tan sencillas como esta
podríamos hacer un podcast de ella, ¿eh? ¿Qué implica esto? Fíjate bien. Le pedí a Dios que mi tierra produjera y Dios me respondió, sí, empezó a llover, Lo más importante. ¿no? Hay una enseñanza de Pablo que invita a despojarse, le llama a él, del viejo hombre, a renovarse en el pensamiento y a vestirse del nuevo hombre, o sea, un hombre renovado. No dice que Dios va a venir a que me despoje, va a venir a transformarme, va a venir a vestirme. Dice, no, despójate. Okay. O sea, la acción es muy importante, muy importante. Y si nosotros no tenemos acciones decididas en nuestras finanzas, que es lo que tiene que ver con nuestro tema, por supuesto que la prosperidad nunca llegará. Un trabajo personal. Así es. Okay. Y con esto pues concluimos. Muchas gracias, como siempre, agradeciendo a aquellos que nos siguen, como Teri Arbizu. Gusto escucharte, José Luis. Siempre que te escucho aprendo. Saludos desde Tijuana. Miguel Pérez, saludos, amigo. Jorge Luis Gracias. Amezcua, saludos desde San Diego. Gracias, gracias. Pastor amigo. Federico, buenas noches, saludos y bendiciones. Raúl Villegas Scott, y yo también, dice. Para mentores, claro. Paz, Fe, desde hace muchos años te he considerado como un mentor en muchos lugares donde tengo la oportunidad de mencionar el aprendizaje recibido. Siempre, siempre les digo, ¿conoces a José Luis Tadei? Él ha sido una parte espiritual y un mentor para mí. Gracias, José Luis, por compartir. Pastor Federico. Gracias, un abrazo, mi estimado Fede. Un abrazo para todos, para Jorge desde San Diego, para Ter en Tijuana, para todos. Gran amigo también Raúl Villegas Scott. Nos vamos pronto juntos de viaje y compartiremos muchas cosas interesantes. Bendiciones para todos y nos vemos en 15 días nuevamente.